Vamos a hablar de la 11ª edición de Contamos la Navidad, o 11ª, como ustedes prefieran, porque esta noche vamos a rodearnos de un amigo que todos los años por estas fechas nos habla de unos libros de verdad extraordinarios. Él es José Ignacio García. José Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Ya 11ª edición, 11 años ya contamos la Navidad. 11 años consecutivos, además. No hemos parado, no hemos faltado ni un año a la cita con la literatura y con la Navidad. Y bueno, pues después del año pasado, que fue el 10º y que hicimos un esfuerzo grandísimo y que incluso en algún momento, sinceramente, nos planteamos, digamos, rematar la iniciativa con esa 10ª edición, ¿no? Pensando que 10 años ya eran más que suficientes y que ya estaba bien. Y sin embargo, nos ha ocurrido una cosa que ha sido que este año patrocinadores que tenemos de las ediciones anteriores han sido ellos los que nos han dicho, dice, si vosotros dejáis de hacer Contamos la Navidad, ¿qué regalamos nosotros a nuestros clientes y a nuestros amigos estas Navidades? Tenéis que seguir adelante. Y entonces, bueno, pues hemos pensado, pues vamos a tirar este año, que es el 11, al año que viene es el 12, y en la Navidad hay 12 campanadas, 12 uvas, 12 meses, pues bueno, pues seguir un poco más con la iniciativa y tratar de llevar la magia de la literatura y de la ilustración navideña pues a un montón de hogares otra vez este año. Bueno, es cierto, ¿no? Yo si todos los años estoy esperando un libro de cierta empresa, de cierta amistad, ¿no? Pues parece que ya le esperas, como que llega esa época del año, ya te felicita la Navidad, parece que no se debe perder eso, ¿no? Claro, es que cuando nosotros creamos el proyecto, la idea era ofrecer un reclamo publicitario duradero, es decir, ser una alternativa pues a los llaveros, los mecheros, los bolígrafos que se regalan en Navidad y que realmente duran muy poco y que a veces nos ha pasado a todos que nos regalan un bolígrafo, un mechero y luego que después a lo mejor ni siquiera funciona. Entonces queríamos un regalo que de alguna forma fuese duradero y que pudiera manifestar, digamos, o publicitar a la persona o a la empresa que lo regalaba. Entonces siempre en la contracubierta de los libros pues hemos puesto la publicidad o el lema que quiera el patrocinador que nos respalda, ¿no? Entonces, como tú dices, ha ocurrido que esto ya ha pasado de ser un reclamo publicitario a ser, según dicen muchos expertos, el proyecto cultural navideño más importante que se hace en España. Entonces, claro, cuando tienes año tras año tiradas de unos 8.000, 10.000 ejemplares de este libro, la gente ya lo considera, como tú dices, como algo suyo, ¿no? Como algo que está esperando a ver cómo va a ser el del año que viene. Y bueno, pues esperemos que este año también guste y que también sorprendamos. Yo no sé, José Ignacio, tú como escritor que eres, ahora mismo, bueno, poder vender 8.000 libros, tal y como están las cosas, pues es algo increíble. Nosotros todos los años tenemos, bueno, a lo mejor cada año le damos un poco una orientación diferente. El año pasado, como era la 10ª edición, contamos con primerísimas plumas a nivel nacional. Este año tenemos muy buenos escritores, pero hemos querido a lo mejor darle un aire más de escaparate para autores que no tienen esa capacidad de llegar a tantos lectores. Y algunos me decían lo que tú me estás diciendo, dices que para mí tener la posibilidad de que 8.000, 10.000 personas, o vete tú a saber cuántas, porque luego a lo mejor una familia el libro lo lee más de una persona. 4. Entonces, claro, entonces dices, o de amigos que se lo pasan, que hay veces que se lo regalas a alguien y esa persona lo comparte. Entonces, tener la posibilidad de que lo que una o uno escriben llegue a tanta gente, para muchos es un aliciente enorme. O sea, ya no solamente es el hecho de colaborar en el proyecto de una forma altruista, como colaboran todos siempre, sino que además para algunos es un escaparate enorme. Para este año, proyecto cultural Contamos la Navidad. Feliz Navidad o feliz novedad, depende cómo se mire, ¿no? Es como habéis querido dar ese matiz ahí, ¿verdad? Eso es lo que cuando cada año tenemos una pelea con el título, ¿no? Porque el proyecto se llama desde los comienzos, lógicamente, Contamos la Navidad, así se tituló el primer libro, y después durante años hemos intentado que las palabras Navidad o cuento, de alguna manera, las dos o una estén presentes en el título. Ha habido algún año, como por ejemplo en el 9º, que directamente lo titulamos 21 campanadas, ahí no apareció la Navidad, pero bueno, todo ese aire estaba. Y este año, como te decía,
Igual que el año pasado contamos con escritores muy conocidos. El año pasado estaba hasta la última premio Nadal en el libro, Care Santos, por ejemplo, o estaba Tomás Sánchez Santiago, el último premio de la crítica, o estaba Adolfo García Ortega, que acababa de ganar el premio Málaga de novela. O sea, escritores muy conocidos. Este año hemos optado por escritores que algunos ya sí que tienen cierto relieve, pero muchos son escritores, en general, la mayoría, castellanos y leoneses, que a lo mejor son menos conocidos, pero que sí que ya tienen su trayectoria y les falta un poco ese empujón de que la gente pueda apreciar realmente lo buenos que son, porque muchas veces hay gente que es conocida, pero pasa en la literatura, en la música, en el cine, en todo, y a veces hay gente infinitamente buena que no llega tanto. Luego este año, por ejemplo, tenemos incluso hasta toques, no sé si decir pintorescos o anecdóticos, como por ejemplo que hay un personaje que yo creo que se ha hecho famosísimo gracias a la televisión, que es el jefe de protocolo de la Universidad de Salamanca, que se llama Jerónimo Hernández de Castro, pero todo el mundo lo conoce por Jero, porque se ha hecho muy famoso en programas de televisión como Saber y Ganar o Pasapalabra, que ha estado muchísimo tiempo. Bueno, pues este hombre, además de ser jefe de protocolo, ya digo, de la Universidad de Salamanca, y además de ser un erudito y un sabio, porque lo ha demostrado en los programas de televisión, pues también escribe. Y bueno, pues por circunstancias, nosotros tenemos una red que yo tengo un escritor que me ayuda, porque yo solo no podría hacer todo esto, que es David Aceves San Pedro, y David Aceves le conoce, y bueno, han estado en contacto y él ha decidido participar con nosotros. Pero luego tenemos escritores muy importantes como Ignacio Martín Verona, que además es un juez muy conocido en Valladolid y es un gran escritor, como Mar Sancho, que hasta hace muy poco tiempo ha sido directora general de Políticas Culturales de la Junta, pero que al margen de eso es una escritora sensacional. Este año hay bastantes escritores leoneses, que aunque el proyecto es un poco un híbrido entre León y Valladolid, normalmente de León no participa tanta gente. Este año hay muchísimos escritores y muchísimos ilustradores. Bueno, está por ejemplo Abelino Fierro, que es leonés y el año pasado fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León, o Marta Muñiz, o Cristina Flantains, no sé. Se me ocurre gente que para los lectores habituales son nombres conocidos. Lo que pasa es que luego hay otros nombres por los que nosotros, bueno, pues digamos que con nuestros ojeadores los hemos visto, los hemos leído y hemos dicho, estas personas también se merecen una oportunidad. Y este año el libro va a gustar mucho, porque los cuentos son muy cercanos, van a llegar mucho a la gente. No hay, como otros años, en algún caso ha habido, pues no sé, experiencias surrealistas, cosas muy difíciles que a lo mejor a la gente le cuesta. Este año yo creo que la gente enseguida se va a encandilar con los cuentos. Creo que son 23 cuentos los que... Este año son 23. Yo tengo una lucha todos los años con el director de edición, con Diego Chamorro, porque él siempre me dice que lógicamente tenemos que meter el libro en unas páginas determinadas. Entonces... y él siempre me dice que no contemos con más de 18 escritores. Pero es que luego después pasa una cosa. Yo lanzo las redes, invito a gente, hay gente que no te contesta en el momento adecuado porque a lo mejor ni siquiera ha visto el mensaje y que luego un tiempo después llega y dice, ay, pues lo he visto y sí que quiero participar. O nos ocurre, por ejemplo, como el caso que te decía de Jero, que Jero, digamos, que se nos ha puesto a tiro, entre comillas, y cómo dices a una persona que tiene ese tirón que no le incluyes en el libro. Pues ya tienes que hacer un hueco. Y luego, además, este año se da la circunstancia de que, bueno, entramos en contacto con Pedro Ojeda Escudero, que es el responsable del proyecto del programa Valladolid Letra Herido y es el secretario del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Y bueno, pues hablando con él, es un hombre que nos ha dado, desde el año pasado que le conocimos, nos ha dado mucha cercanía, mucho cariño, y le hemos propuesto que nos escribiera el prólogo, y él también, bueno, pues va a hacer un estudio sobre el proyecto, sobre el libro de este año. Entonces, claro, al final son cosas que esto es como dices, voy a irme de viaje, voy a preparar la maleta y me pongo a meter cosas que son fundamentales, pero luego de repente aparecen otras que es que tampoco puedo dejar de meter. Entonces, bueno, pues al final, el año pasado hicimos un libro de 160 páginas como una cosa especial por el aniversario, y este año pues queríamos haber hecho un libro pues como es habitualmente, de 128, 136, pero al final nos hemos vuelto a ir a las 160 porque si no, no cabían todos. Yo me imagino que los primeros años, José Ignacio, te costaría trabajo, ¿no? Hablar con los escritores para hablar del proyecto porque era desconocido, ¿no? Pero ya después de 10 años que ha estado ahí año tras año, ahora ya es descolgar el teléfono y hablar del proyecto y ya todo el mundo
toda la gente que se dedica a este mundillo, todo ya es conocidísimo, ¿no? Sí, la verdad es que ya te digo que a veces yo me ruborizo un poco porque este año tampoco hemos querido, ya digo, ir muy lejos, pero el año pasado que sí que lo hicimos y fuimos a escritores muy conocidos. Yo me sorprendo porque a veces, como tú dices, o bien por teléfono o bien por mail, me pongo en contacto con escritores y digo, bueno, este señor o esta señora que es tan importante, que es tan ilustre, me va a mandar a hacer puñetas. Y resulta que no solamente no lo hacen, sino que en muchos casos se brindan rapidísimo a colaborar, otros te recomiendan a otros escritores o sirven de embajadores que te ponen en contacto con otros. Y fíjate, en este proyecto hay 8 o 10 escritores españoles de un nivel sensacional que no han participado porque tienen contratos de exclusividad con editoriales muy grandes como Planeta, como Penguin Random House o como Alfaguara o tal, y sus compromisos no les permiten participar en el proyecto, si no hubieran estado en él. O sea, te quiero decir que eso da idea de la magnitud que va alcanzando. Lo que pasa es que a lo mejor esto de que nunca somos profetas en nuestra tierra, a veces los que lo tienen tan cerca no lo valoran tanto como gente de muy lejos. Y yo, créeme, que yo me pongo en contacto con escritores. Este año hay una escritora viguesa, Esther Alonso Domínguez. Bueno, yo hablo con esta señora y en Galicia se conoce el proyecto. Hay un escritor madrileño sensacional que se llama Juan Carlos Fernández León, que ganó hace poco el premio Tiflos de la Fundación de la ONCE, y conocen el proyecto. Es decir, que lo que tú dices, en el mundillo de la literatura, el año pasado, hace 2 años, hubo un escritor que le acababan de dar el premio al mejor libro sudamericano, un escritor venezolano, Juan Carlos Méndez Guedes, que cuando le llamé me dijo, llevaba 8 años esperando que me llamarais para participar, y te estoy hablando de un señor, un escritor internacional, que le acababan de dar a un libro suyo el premio al mejor libro publicado en Sudamérica ese año. O sea, eso indica un poco el nivel de la participación. Ojo, luego a veces también te encuentras con don nadies, como yo digo, que no han empatado con nadie y que se ponen estupendos y les tienes que decir, mira, bonito, esto es una historia generosa, altruista, bonita, que vende la magia de la Navidad, y si quieres bien, si no quieres no pasa nada. Y ha pasado incluso que alguna persona, en 10, 11 años hay muchas anécdotas, a lo mejor en un primer momento nos han rechazado, y 2 años, 3 años después, yo no sé si porque han visto que realmente íbamos con buenas intenciones, que no queríamos aprovecharnos de ellos, porque a veces hay gente que lo que quiere es aprovecharse de nombres para luego hacer negocios, no es el caso, o a lo mejor han visto que han participado otros y han dicho, pues si estos ya han estado, yo también tengo que estar. Y entonces ha habido casos de escritores que después de decirnos primero que no, luego se han subido al carro también. Estamos hablando de cerca de 200 firmas, porque si son 11 ediciones sobre 20... 20 escritores, sí, pues 200. Son, contando ya la edición que está a punto de salir, entre escritores, ilustradores, algún pintor y una edición que hicimos con fotógrafos. El año pasado, que era el 10º aniversario, tuvimos el humor de contar todos los colaboradores que teníamos, y el año pasado habíamos llegado entre unos y otros a casi 350, porque sí que es verdad que algún año, en tantos años, algún escritor ha repetido alguna vez, algún ilustrador también. Entonces, pero vamos, yo calculo que con los de este año, que este año la mayoría son nuevos, es fácil que estemos ya entre escritores e ilustradores cerca de los 400. Siempre nos centramos en las firmas, los escritores, ¿no? Pero tenemos que también dar su parte a los ilustradores, porque muchas veces, bueno, pues es un condimento perfecto, ¿no?, para que el cuento sea de 10, como el año pasado era una vida de 10, ¿no?, el cuento sea de 10, ¿verdad? Exactamente. Este año no tienes nada más que ver la portada. La portada es de un ilustrador madrileño que se llama Miquel Ferradas, que en los 2-3 últimos años ya había colaborado con nosotros, y bueno, viendo el nivel de esa ilustración, te puedes imaginar que el nivel de la mayoría de las que van dentro van en consonancia. Es decir, si el nivel de los escritores es bueno, hay muchísimos años, o muchos años, que el nivel de los ilustradores es, es tan bueno o mejor que el de los cuentos. Y es más, yo ya no busco, digamos, un poco la competencia, qué es mejor. Yo creo que lo que pasa es que el conjunto hace mejor a la pareja, digamos, porque el cuento potencia la ilustración y la ilustración potencia al cuento. Y luego, además, que los ilustradores, yo siempre digo que tienen un mérito enorme, porque una historia que tiene 4, 5, 6 páginas, ¿cómo consigues en una sola imagen plasmar esa historia, la esencia de esa historia? Y cómo haces además
para que no desveles demasiado pronto a lo mejor el desenlace de la historia, ¿no? Entonces, ya no está solamente la calidad y la capacidad artística, el talento creativo que tengan los ilustradores, es además esa habilidad que tienen para plasmar todo. Y luego ocurre una cosa, que igual que los cuentos, aunque estén ceñidos a un espacio de tiempo muy concreto como es la Navidad, nunca se parecen ni en argumentos, ni en temáticas, ni en planteamientos, ni en estilo. Con las ilustraciones pasa lo mismo. O sea, este año de las 23 ilustraciones que tiene que haber para los 23 cuentos, han llegado ya 19 o 20. Tienen hasta finales de este mes para mandarlas, pero han llegado prácticamente casi todas. Y es que, además de que la mayoría son muy bonitas, es eso, es que hay gente que utiliza técnicas modernas de diseño gráfico, otros hacen dibujo, otros hacen acuarela, hay incluso una ilustradora que ha hecho una especie, como yo no entiendo mucho de técnicas textiles, pero ha hecho como una especie de bordado en tela, y ha ilustrado, como si fuera un tapiz, ha hecho la ilustración bordada sobre tela, y ves el resultado y es súper bonito. Además es que parece una estampa navideña, un crisma de toda la vida. Entonces yo creo que también eso tiene la riqueza de la variedad de cara al lector. ¿Y no piensas, José Ignacio, pero qué hemos conseguido para que esta gente se moleste tanto en que esto salga bien, ¿no? ¿En qué punto estamos ahora mismo que todo el mundo se vuelca, quiere participar? Parece que si aquí no apareces, no estás en este mundillo. Pero si es que, ¿cómo se ha conseguido eso? Pues supongo que se ha conseguido a base de ser humildes, sobre todo de ser humildes y de ser sinceros. Yo desde el primer día me dirigí a la gente diciéndoles que queríamos hacer bueno, al principio no era un proyecto, al principio queríamos hacer un libro, simplemente, y no pensábamos que íbamos a ir más allá. Pero sin embargo, año tras año, los artistas, escritores, ilustradores, que en general son generosos. La gente de este mundo es gente generosa, es gente dispuesta a participar en iniciativas. Bueno, pues ven, sobre todo yo creo que ven, como me pasaría a mí a veces me llaman para participar en cosas y colaboro casi siempre desinteresadamente, pero hay veces que si ves algún tipo de interés espúreo por detrás, ya eso te retiene. En este caso yo creo que ven eso, es decir, ven que año tras año lo que hacemos es potenciar una labor creativa, divulgativa, cultural enorme. Es decir, este libro se puede encontrar en cualquier rincón de España y llega a muchos puntos del extranjero, porque mucha gente, en lugar de regalar por Navidad ya un crisma o una postal, regala un libro nuestro. Entonces, a nosotros nos han llegado durante estos años cartas de Suecia, de Canadá, de Japón, de gente agradeciendo que han sentido un poco más la Navidad española gracias a que algún amigo o algún conocido les ha mandado un ejemplar de este libro. Entonces, no sé, yo creo que y claro, lógicamente los escritores están en sus círculos, los ilustradores están en los suyos, y créeme que a veces lo que tengo ya problemas es con gente que quiere volver a participar y le digo, es que has participado ya 3 años, 4 años, deja que participe gente nueva, ya no solamente por el hecho de abrir el proyecto a más gente, sino que de cara a los lectores, yo creo que a los lectores también les apetece un poquito pues más variedad, ¿no? Ver que hay más gente que escribe, más gente que ilustra. Es un poco eso. No se puede comprar en la calle, ¿no? El libro. Seguimos con la misma dinámica. El libro, otra de las magias o de las peculiaridades que tiene, es que el libro se vende a riguroso precio de costo a los patrocinadores que lo encargan. Es decir, no se edita ni un libro más de los que previamente están encargados. Es decir, y es más, al principio sí que es cierto que casi todos nuestros patrocinadores eran empresas, ayuntamientos, instituciones, y ahora tenemos también muchos patrocinadores particulares, lo cual hace una tarea mucho más laboriosa, que eso no se ve aquí, pero es la tarea logística después de que a lo mejor en Medina del Campo, gracias a este programa, y yo te lo tengo que agradecer mucho, ha habido personas de Medina del Campo que han dicho, pues este año, en lugar de regalar, no sé, pues una figurita de algo a mi familia, vamos a poner la cena de Nochebuena y en cada plato vamos a poner una vela o vamos a poner un detalle, este año, pero esto cuesta lo que cuesta un café en un bar de barrio o tal, vamos a regalar este libro. Y entonces nos llaman personas y nos piden 10 ejemplares, 20 ejemplares, 30 ejemplares, sin publicidad por detrás. Pero nos piden, claro, esos libros hay que distribuirlos luego después. Entonces, tú vas haciendo la suma y una persona
te pide 10 y a lo mejor llega una empresa grande, como el año pasado ocurrió en Medina con Patatas Meléndez o con algún partido político que aquí nos ha respaldado y te piden 200 o 300. Pues nosotros encantados, porque es que eso luego después se difunde muchísimo. Y ya te digo, yo creo que ha llegado un momento en que esto es un poco algo inherente a la Navidad. Y en Medina nosotros estamos encantados porque además llevamos, no sé si son 3 o 4 años que además de hacer el libro lo hemos presentado en Medina o bien como una presentación o haciendo una lectura, y donde lo hemos hecho se ha llenado de gente. O sea que eso también es un poco sentir el calor de los demás, te anima y te insufla ánimos para seguir adelante. ¿Recibís algún tipo de ayuda institucional, es decir, ayuntamientos, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid? Pues a nivel de ayudas, de subvenciones, ninguna de nadie. Es más, hemos recibido algunos premios de promoción cultural por el proyecto, pero todos han sido de asociaciones independientes, digamos, pero premios institucionales no hemos recibido nunca ninguno. No sé si sea porque no nos los merecemos o porque tampoco nos preocupamos de buscarlos, y hemos tenido en algún caso, y yo eso tengo que agradecérselo concretamente a Inmaculada Toledano, que hace 2 o 3 años, cuando ella entró como diputada de Cultura en Diputación, ese año la Diputación de Valladolid nos respaldó haciendo libros, es decir, no nos dieron ninguna subvención a fondo perdido, ellos se hicieron un encargo de libros. Hay ayuntamientos de distintos lugares de España que nos patrocinan. Aquí en Medina del Campo, los 2 últimos... Nosotros, quede claro que somos absolutamente antipartidistas, es decir, nosotros no tenemos ningún afán de proclamarnos o de significarnos a favor de alguien. Nosotros somos absolutamente neutrales y absolutamente plurales, tanto una cosa como la otra. Pero, por ejemplo, aquí en Medina, los 2 últimos años hemos tenido el respaldo del Partido Popular, que ha hecho libros y los ha difundido por ahí. Y bueno, pues yo este año, basta que encima están gobernando, pues yo me he puesto en contacto con Guzmán, con el alcalde, le he ofrecido el proyecto, tengo pendiente una reunión con Cristina Aranda, con la concejala de Cultura, y bueno, pues yo espero que Medina del Campo siga siendo sensible, estoy casi seguro de que va a seguir siendo sensible a un proyecto que a nivel nacional pues es importante. Pues un proyecto cultural, contamos la Navidad, feliz novedad, esta edición 2019. Y en lo personal, el tema de la escritura, José Ignacio, ¿cómo lo llevas? Pues, ¿En qué estás trabajando al margen o aparte de esto? Pues mira, tú sabes que he tenido una temporada que de salud he estado regular, más bien tirando a mal, y eso me ha hecho retardar algunos proyectos. Pero ahora ya está prácticamente en imprenta un libro de cuentos que va a ver la luz a primeros de año y que quiere tener, digamos, difusión en todas las ferias del libro del año que viene. Un libro en el que he puesto mucho cariño, mucha dedicación, tengo mucha esperanza. Y luego estoy escribiendo una novela que también anda por ahí el tema, aunque eso va a ir un poco más despacio, pero ya te digo, yo creo que la próxima vez que tú y yo hablemos no va a ser en la Navidad que viene hablando otra vez de esto, o en los previos de la Navidad, sino que muy pronto vamos a hablar de un libro importante mío. Pues si te parece bien, José Ignacio, cuando falte un poquito menos para Navidad, que ya tengamos físicamente el libro, como tenemos, por ejemplo, estos anteriores, que este fue del año pasado, la 10ª edición, con esa Navidad de 10, o por ejemplo los anteriores, si te parece bien, volvemos a hablar otra vez y refrescamos un poco la memoria de los espectadores. Me parece perfecto, porque además si hemos cerrado temas en Medina, así los ponemos en conocimiento de todos vuestros oyentes y vuestros televidentes. Para finalizar, si una empresa está interesada en formar parte de este proyecto, ¿dónde puede ir? ¿Cómo puede dirigirse a vosotros? Si una empresa, si un particular, quien sea, se quiere dirigir a nosotros, aquí si lo quieres mostrar a cámara, en los libros los imprime Impresión Punto y Seguido, que es una imprenta de León, y a través del teléfono de la imprenta o de su correo electrónico puede hacerlo. Y si no, nosotros tenemos una web que se llama Contamos la Navidad. En la web de Contamos la Navidad tenemos un apartado dedicado a encargos, y ahí a nosotros nos dejan muchas personas, a veces simplemente el teléfono, y nosotros contactamos con ellos, o nos dicen, pues soy fulanito de tal sitio, y piden tantos ejemplares, claro, luego hay que contactar para concretar el tema.
Pero vamos, si quieren contactar con nosotros por esas vías es posible. Y si en Medina a mí me ve por la calle cualquier persona, porque al fin y al cabo nos conocemos casi todos, si alguien me dice quiero libros, que me ha pasado, de hecho ahora cuando venía a la entrevista me he encontrado con una amiga y dice, ¿ya estáis con esto en marcha? Y dice, aguárdamelos de todos los años, o sea que el que quiera libros los va a tener. De todas formas, si ustedes lo quieren más fácil, vienen aquí y yo les facilito la dirección de José Ignacio para que se pongan en contacto. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias.